Este domingo 24 de mayo 2020, estamos en la cuarentena todavía del COVID-19, así que estamos con capilla vacía, grabando para los hermanos, y habíamos dejado la vez pasada la primera parte de un estudio sobre Segunda de Corintios. Y mencionamos, si tiene su hoja o si tiene en su teléfono o computadora las preguntas, habíamos mencionado la vez pasada que hubo facciones en la iglesia de Corinto, que era un puerto en la parte sur de Grecia, un puerto con multiculturalismo, multireligiones, ¿verdad? Un revoltijo de influencias, y muchas de esas personas se habían convertido, ingresaron a la iglesia de trasfondos bien dispares, ¿verdad? Y resulta que cuando Pablo se había ido, algunos en la iglesia querían posiciones de figurar, de liderazgo, y siempre sucede cuando uno anhela una posición ilegítimamente. Para que uno se ponga por encima de otro, necesita poner al otro abajo, ¿verdad? Para pararse encima. Y eso es lo que pasaba en Corinto. Estas personas, a pesar de que Pablo fuera el apóstol que fundó la iglesia, ellos denigraban a Pablo. Y una de las cosas que señalaban era los sufrimientos de Pablo. Pablo estaba encarcelado a cada rato, naufragado, golpeado, latigado. ¿Qué no le pasaba al apóstol Pablo? Entonces ellos decían, ve, este no tiene la unción de Dios, porque el ungido de Dios tiene poder y no tiene que pasar estas cosas. Y ellos hablaban lenguas y veían visiones según ellos. Entonces Pablo escribe en parte, él trata otras cosas, pero en parte como una defensa de su apostolado, ¿verdad? Solamente que, como en todo, Pablo no se defiende humanamente, se defiende con el evangelio. Y vimos la vez pasada que Pablo admite que estuvo tan oprimido en Éfeso, en Asia, que casi lo matan, ¿verdad? En otra parte, en 1 de Corintios, dice que peleó con fieras en Éfeso, y probablemente se está refiriendo a eso, que lo tiraron en la arena romana y tuvo que pelear con lobos o con osos o con leones, que solían hacer los romanos, ¿verdad? Pero lo hacía, Dios permitió eso para que pudiera consolar, con la misma consolación que recibió, consolar a otros. Y vimos la vez pasada que es parte del por qué Dios permite que nosotros pasemos por tribulaciones, para que sepamos también consolar y apoyar a otro. Hoy vamos a tomar capítulo 2 y vamos a empezar leyendo en 12, capítulo 2, 12, donde dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En los primeros versículos que leímos, hermanos, fíjese en los versículos 12 en adelante de capítulo 2, Pablo afirma que la obra del apostolado divide a los hombres. Él dice, somos olor para Dios, pero resulta que el evangelio es olor a muerte para algunos y olor a vida para otros. Nosotros sabemos, con base en la palabra de Dios y el testimonio de Pablo, hermanos, pensemos en Romanos 1, y esto nuestro hermano Peter Jones lo ha presentado muy bien cuando él habla de docismo y unismo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1? Unos adoran la creación en lugar que al Creador. Ellos suprimen la verdad con injusticia y adoran a lo creado, a sí mismos, a las cosas de este mundo. De modo que el término mundano, siempre pensamos que el mundano es el que anda en fiestas y locuras, pero realmente, hermanos, debemos saber la diferencia realmente fundamental consiste en el mundano y en el espiritual. Porque el mundano tiene su corazón fijado en el mundo, en lo creado. Y Pablo después va a explicar que lo espiritual es lo de Dios, lo del Espíritu de Jesucristo que obra en nuestro corazón. El Evangelio divide. En versículos 14, la pregunta número 7, Pablo utiliza el ejemplo de la procesión triunfal de los capitanes romanos cuando venían de una conquista y muchas veces traían una cola de prisioneros para ser esclavos, ¿verdad? Y los traían encadenados o amarrados y llevaban incienso a la cabeza de la procesión. Y Pablo dice, nosotros somos como ese incienso. Somos incienso de Cristo, porque el verdadero vencedor y el verdadero conquistador es Jesucristo.
Y Pablo aquí implícitamente, hermano, está denunciando a algunos que dicen creer en Dios, pero Pablo dice, hay una división clara. Y podemos hablar de la diferencia entre la religión pura, la religión verdadera y la religiosidad. Recuerde que Pablo está hablando en el contexto de algunos que lo están criticando a él. Están criticando a Pablo, están cuestionando su apostolado, están cuestionando su enseñanza. Y Pablo dice, tenga cuidado. Nosotros somos como el incienso de Cristo. Los que reciben nuestro olor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los que reciben nuestro olor, nuestra enseñanza, lo reciben para vida. Pero los que no lo reciben son como la fila de reos, de prisioneros que traían, que iban para la muerte. Hay una cosa que es religión sincera, hermanos, y hay una religiosidad. Decir de vez en cuando, si Dios quiere, o decir de vez en cuando, primero Dios, no te hace cristiano. No te hace cristiano. Existe en muchos de nuestros países lo que podríamos llamar una religión civil. ¿Qué es la religión civil? Mezclar una fe vaga en un Dios con el país para creer que Dios está sobre nuestro país porque cumplimos ciertas cosas religiosas, ciertas ceremonias religiosas y rezamos de vez en cuando. La religión civil es un peligro para muchos países, hermano, y no nos hace cristianos. Pablo aquí está siendo preciso. Pablo está siendo radical. Pablo dice, solo hay dos resultados para nuestro mensaje: o olor a vida o olor a muerte. ¿Qué implica esto, hermanos, para nuestro mensaje hoy? Implica mucho para usted que comparte el mensaje de la Biblia, mi hermano, y implica mucho para nuestra iglesia. Nosotros necesitamos ser honestos con las personas. Nos gusta ¿cuál es el dicho que decimos aquí? Ni chicha ni limonada. Nos gusta pensar que la vida es con un pie aquí, con el otro aquí y jugar en diferentes bandos. Nos gusta ese concepto porque no nos compromete. Cuando estábamos plantando la iglesia en Tepeyac y tocábamos las puertas alrededor, me sorprendió, me impactó la cantidad de personas que decían, bueno, vamos a ver, está bien, estudiemos, pero sin compromiso. Nos gusta tomar las cosas sin compromiso. Nos gusta. Y Pablo desmiente esa actitud, mi hermano. Solo hay dos. Pablo rompe. Solo hay dos. El olor al incienso, todos lo huelen, porque eran grandes incensarios, ¿verdad? El olor al incienso, todos lo van a oler. Y solo hay dos respuestas: o vida o muerte. Y usted, mi hermano, y yo, y nuestra iglesia, tiene que ser honesto con las personas. No es posible ser ni chicha ni limonada. No es posible. No es posible tener un pie en uno y otro pie en otro. No es posible. En las cosas espirituales, o es vida o es muerte. Y todo depende de nuestra respuesta a Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús fue
fue transmitido por sus apóstoles. Así que podemos decir, todo depende si usted recibe las palabras de Pablo, porque las palabras de Pablo fue palabras de Jesucristo. Pregunta número 8. Desde estos tiempos tan tempranos en la iglesia parece increíble, ¿no? Hubo personas que querían aprovecharse de la religión para beneficio propio. En versículo 17, Pablo dice, no somos como aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. Qué buen término. Solamente como 4 personas me pasaron la tarea. Así que para los demás que fueron demasiado perezosos como para ir a hacer la tarea en buscar un excelente término español, medran puede apuntar en el margen de su Biblia porque es un término antiguo, ya no se usa mucho, ¿verdad? Solamente en literatura alta. Medrar en el área biológica de plantas, medrar significa crecer. Pero aplicado al ámbito humano, hermano, significa crecer ilegítimamente, de formas ilegítimas. Ya tomó un matiz diferente. Y el término posiblemente más cercano que podríamos utilizar es trafican. Cuando hablamos de que trafican drogas, no es solamente un negocio legítimo. Traficar drogas es traficar algo por medios ilegales. Vea que Pablo unifica el término falsificando, porque estos trafican un mensaje falsificándolo para su beneficio. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Para ganancia personal. Si yo, como pastor, quisiera lucrar ilegítimamente de mi predicación, ¿qué haría? ¿Qué tendría que hacer con mi mensaje? Nunca ofender a nadie. Le voy a decir a usted lo que a usted le gustaría oír. Usted es buena persona. Usted todo lo puede. Nada más confíe y cumpla. Y claro, tráigame la ofrendita. Porque la ofrenda va a hacer que Dios te bendiga más. Y esto no es lo que pasa ahorita, hermanos, en el mundo religioso, que las personas siguen medrando, falsificando el evangelio, trafican el evangelio para beneficio propio. Y Pablo dice, nosotros no somos como aquellos, y seguramente son los que llegaron con cartas de recomendación, que Pablo ahorita va a hablar de cartas de recomendación. Ellos, quién sabe qué firma consiguieron, o falsificaron la firma de Pedro, o falsificaron la firma de Mateo, de uno de los apóstoles, de Juan, y llegaron a Corinto con cartas de recomendación. Entonces ellos se colocaron como alguien para beneficiarse personalmente a costas del evangelio. Y Pablo dice, nosotros no somos así. Somos enviados por Cristo Jesús y nosotros tenemos integridad. Y esto, hermanos, es tan preciso, tan importante hoy en día, hermanos, y que nuestra iglesia pues siempre cuide todos los líderes que nosotros coloquemos, tanto en nuestra congregación como a nivel nacional. En capítulo 3, dice Pablo, comenzamos una vez a recomendarnos, nuestra carta sois vosotros. Pablo dice, esto es absurdo que yo tenga que recomendarme, porque Pablo no tenía necesidad de recomendaciones ajenas. ¿Por qué? Porque ellos eran fruto de la evangelización de él. Él los había servido para convertirlos. ¿Qué recomendaciones tenía necesidad? No podía más recomendarse Pablo, porque la existencia de ellos mismos en la iglesia era la prueba, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no seamos, ¿verdad?, locos. Ahora,
el número 10, la pregunta número 10 dice, no sabemos con exactitud cuáles eran las enseñanzas de los superungidos en Corinto. En capítulo 11, usted lo puede buscar después, Pablo dice sarcásticamente aquellos superapóstoles, los superungidos, ¿verdad? Creo que la Reina Valera dice grandes apóstoles, es sarcástico, ¿verdad? Pero se podría traducir aquellos superapóstoles, pero son de burla, los superungidos que había en Corinto. O Pablo se refiere también a la población judía, que siempre era grande en estos lugares, y Pablo siente la necesidad de refutar un uso ilegítimo de la ley. Ahora, dice en estos versículos, dice que la ley venía con gloria, ¿verdad? En versículo 6 dice que Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, le voy a decir, hermanos, de una vez que este pasaje de capítulo 3 es profundo. Y ha habido tomos teológicos escritos sobre esto. El mejor autor es Gerhardus Voss, que escribe sobre el lenguaje y la transición de lo que Pablo llama la ley de la letra al pacto del Espíritu, ¿verdad? Entonces es medio complicado yo no voy a decir que no. El trato de Pablo aquí es profundo y algo difícil. Ahora, nosotros sabemos, tratando de desmenuzar un poquito esto, nosotros sabemos que la ley se utiliza de diferentes maneras. La ley puede referirse a todo el pacto de Moisés. La ley puede referirse a los mandamientos de Dios que hay que cumplirlos para salvarse, o si no, nos condena, ¿verdad? Y a veces se mezcla esos usos de lo que es la ley. En este contexto, hermanos, probablemente la letra y la ley se refiere al pacto de Sinaí con las ceremonias que no eran Cristo, señalaban hacia Cristo, ¿verdad? Las ceremonias, porque aquí habla, y el pacto de Sinaí habla de Moisés cuando bajó y su rostro resplandecía. Entonces, ¿qué significaría la letra mata, mas el Espíritu vivifica? Sabemos que este versículo se ha utilizado re mal en contextos evangélicos de vagabundos que no quieren estudiar la Biblia. Me acuerdo una vez en un estudio bíblico que estábamos realizando, una hermana que venía de un trasfondo donde no se estudiaba la Biblia, dependía de visiones y sueños y profecías, ¿verdad? Muy fácil para no estudiar la Biblia. Después de como una hora en que la pobre no podía encontrar ni Génesis ni Apocalipsis ni nada en medio, ¿verdad? Finalmente se obstinó y cerró su Biblia, se levantó y dijo, de por sí la letra mata, es el Espíritu que vivifica. Y salió, ¿verdad? Y a cuánto lastimosamente ha hecho mucho daño a la iglesia esa idea. La letra mata como que la Biblia mata. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspiró algo dañino. Por favor, seamos razonables. El Espíritu Santo no inspiró nada que sea dañino. La letra mata tiene que referirse en términos globales, hermano, aquella ley junto con las ceremonias que señalaban hacia Jesucristo. Y si usted lee y trata de guardar esa ley sin Cristo, mata, porque usted no la puede cumplir. Usted no la puede cumplir. No podían cumplir
la ley dada. Por eso había los sacerdotes y los sacrificios. Cuando hubiere pecado, y eso era todos los días. Yo no sé cómo nos sacrificaron todos sus rebaños. Mi esposa y yo acabamos de terminar de leer Éxodo y ahora estamos leyendo Levítico y dice Dios que cuando hubiere pecado, entonces traerá, hermanos, violaban las leyes de Dios cada día. Yo no sé, no quedaba cabra, ni cordero, ni toro en el rebaño si realmente ofrecieran sacrificios por cada pecado. El propósito del Antiguo Testamento era eterno o temporal. En Gálatas, capítulo 3, hermanos, Pablo nos dice claramente que el propósito era temporal. Y es por eso que si se trata de quedarse con la ley, es letra que mata, no vivifica, si no entendemos que nos llevaba a Cristo. En Gálatas 3, vea lo que dice Gálatas 3, en 24. Gálatas 3, 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es maestro duro, con los reglazos. ¡Pum! Cuando usted no escribía bien, el ayo, el guía, ¿verdad? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso fue siempre el propósito de la ley. Pablo dice en Romanos capítulo 10, el fin de la ley, la meta de la ley es Cristo. Siempre lo era. De modo que no se debía poner la ley contra Cristo, sino ver que la ley tenía su meta en Cristo. Y en la pregunta número 12, esto es lo que nosotros vemos. Ahora, Pablo se compara con Moisés. Qué increíble, ¿verdad? Pablo se está comparando con Moisés. Y la comparación es fuerte. Dice que Moisés tuvo que taparse el rostro porque los israelitas no podían ver la gloria de su. Ellos pidieron, tápese el rostro porque ese resplandor nos asusta, ¿verdad? Y dice Pablo, nosotros no tapamos el rostro, porque lo que resplandece de nosotros no es una gloria pasajera, porque finalmente la gloria se desvaneció, ¿verdad? Y ya Moisés no para siempre andaba con el rostro tapado. Siempre la gloria finalmente se apagó. Dice Pablo, nosotros no somos como Moisés. Resplandecemos en la gloria de Jesucristo abiertamente. Y esto, hermanos, ilustra el gran peligro de menospreciar el mensaje apostólico. El peligro. Dice Moisés, dice Pablo, Moisés con las cosas, las figuras, las sombras, gloria visible que asustaba al pueblo, dice Moisés, eso no fue el propósito final. Nosotros llevamos el mensaje final. Oiga usted. Ahora, hermanos, podemos decir un par de cosas aquí. ¿Sabe? Hay cristianos en la iglesia hoy en día que por su vagabundería, por su poco agradecimiento con Dios, por la pereza y letargia que tienen para con las cosas del Señor, hay cristianos que debieran haber nacido bajo la ley. Usted nunca se ha puesto a darle gracias a Dios que usted no nació bajo la ley. Porque no estaríamos con un púlpito limpio, sino un altar sangriente. Y usted a cada rato por su pecado estaría despojando su propio rebaño para llevar al sacerdote su sacrificio.
perezoso, mal agradecido. Hay cristianos que debieran haberse nacido bajo la ley para que aprendieran. Y si usted me está escuchando y usted sabe que es un cristiano vagabundo, malagradecido, escuche lo que Pablo está diciendo. Escuche lo que Pablo está diciendo. Estamos bajo un pacto mucho mejor. Un pacto mucho mejor, hermanos, porque tenemos la realidad que es el resplandor de Cristo y su Espíritu Santo y no las sombras de corderos sacrificados y sacerdotes humanos. Y arrepiéntase de ese corazón ingrato y malagradecido que usted ha tenido. Pablo dice en versículo 14, ¿qué pasa cuando estudiamos la ley sin Cristo? La ley no cumple su propósito. Y eso es lo que ha pasado con estos cristianos malagradecidos. No han estudiado la ley a la luz de Cristo, ni estudian la ley porque no la entienden. No entienden el propósito de la ley. Lea, hágase la tarea. Si usted es un cristiano perezoso y malagradecido, hágase la tarea. Como principio de su arrepentimiento, vaya, lea Éxodo, Levítico, Deuteronomio, léalo de nuevo y póngase en lugar del israelita, porque eso es usted y yo. Eso somos nosotros. La ley fue dada para llevarnos a Cristo, fue un ayo, fue duro, fue terrible. Yo doy gracias a Dios que nací en esta época y no bajo la ley, hermano. Fue una cosa fuerte, fue duro. Démosle gracias a Dios, porque cuando leemos la ley sin Cristo, hermanos, no cumple su propósito. Es como tapar el corazón con un velo. Hay grupos religiosos hoy, entre ellos los llamados mesiánicos y otros grupos que son judaizantes. Ellos quieren volver a la Torá, guardando ceremonias. Es como un juego, ¿verdad? Y un sector de la iglesia evangélica que no se fundamenta en la Biblia, no entienden a Cristo, no entienden la justificación por la fe, son inquietos, quieren algo novedoso, entonces son propensos a caer Pascua y inciensos y fiestas y tabernáculos y Pentecostés y las cosas de la ley, y aprendamos hebreo y cantemos como cantaba David en hebreo y todas esas cosas, hermanos. No entienden el propósito del antiguo pacto, que quiere llevarnos a Jesucristo, y que el pacto en Cristo es mucho mejor. Volver a practicar esas cosas, hermanos, es una afrenta a Dios. Es una afrenta. Dio la ley para llevarnos a Cristo. Ya tenemos a Cristo. No necesitamos comer las cosas que no podían comer y las ceremonias, etcétera, etcétera. Entonces, en versículo 17, ¿cuál es la libertad? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Otro versículo, ¿cómo se ha abusado versículos en este pasaje? La letra mata. Y prácticamente han sido los hermanos pentecostales que han abusado de este pasaje, como no les ha dado la gana de estudiar la palabra de Dios un poquito profundo, agarran un versículo fuera de contexto y lo abusan. La letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Esa libertad ¿de qué? De hacer un frenesí en el culto y terminar todos revolcados en el suelo, o la banda más y más duro, ¿verdad? Libertad. Esa es la libertad de que habla Pablo. Hay libertad de brincar y saltar y gritar. Hermanos, es claro por el contexto. ¿Cuál es la libertad de que habla Pablo? Libertad de la condena que la ley promovía. La ley, aparte de Cristo, condena y solo condena, porque no se puede cumplir. Pero la ley
mostrando a Cristo, llevándonos a Cristo y leída en Cristo, hermano, es libertad. Y por eso, donde está el Espíritu de Cristo, está el Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo, hay libertad de la condenación que enseñaba la ley. El Espíritu del Señor, hermanos, es el Espíritu de Jesucristo. Después de Pentecostés, Jesús fue al cielo, ¿verdad? Pero Él le había dicho a sus apóstoles, yo me voy, pero les voy a enviar el Consolador. En esencia, Jesucristo volvió en la persona del Espíritu Santo. Un profesor mío lo dijo así: en su vida terrenal, Jesús se encarnó. Y al volver al cielo, Jesús se espiritualizó. Y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo volveré a vosotros. Pero Él volvió en el Espíritu Santo. Así que es el Espíritu del Señor que está con nosotros, hermano. Así que entendamos y aceptemos, hermano, que la verdadera libertad de la condena de la ley y la verdadera libertad de la esclavitud a nosotros y de ser libre de medrar, de necesidad de figurar y tergiversar las cosas para el beneficio propio, libertad de todo esto está en Cristo Jesús por la fe. Yo quiero terminar con cuatro cosas que hemos visto. En primer lugar, hermano, agradezca a Dios que usted no nació en el Antiguo Testamento. Agradezca a Dios porque fueron 1,5 años de los israelitas vivir bajo un ayo que fue el pacto de Sinaí, que fue cosa dura, no fue fácil. Tenía un propósito sublime, un propósito bueno, pero fue difícil y fue duro. Si a usted no se le ha ocurrido antes, espero que hoy usted le puede decir a Dios, gracias Señor que nací en el nuevo pacto. Segundo, debemos estar a la alerta de cuidar y proteger nuestra iglesia local y nacional de los que pudieran medrar, traficar el evangelio, falsificándolo para beneficio propio. 3. Podemos reconocer que el evangelio condena el pecado y divide a los hombres. Los mundanos de hoy, los paganos de hoy hablan de la unidad. Claro, tampoco crean unidad porque lo que ellos hacen es unen a todos contra los cristianos. Pero la unidad entre los hombres nunca será, porque Dios, por el evangelio, aparta a los suyos de los rebeldes, de los que no aceptan. Entendamos y aceptemos que el evangelio es el que dividirá a los hombres, hermanos. Es un proceso necesario, un proceso lamentable. Quisiéramos que todos aceptaran, que todos reconocieran a Cristo como su Salvador. Quisiéramos eso. La verdad es que el evangelio es olor a vida para algunos y olor a muerte para otros. Y finalmente, enfocándonos en los últimos versículos de capítulo 3, debemos recibir, abrazar y perseguir los frutos del evangelio en nuestra vida. Versículo 17 habla de la libertad. Libertad de nuestra culpa y libertad para entrar en la presencia del Señor. Pronto, hermanos, esperamos poder reunirnos. La reunión dominical es un momento donde físicamente, corporalmente, venimos aquí a entrar a la presencia de Dios. Tenemos libertad de hacerlo.
porque Dios nos ha dado un privilegio y ese privilegio no lo menosprecie. No lo menosprecie, hermano. La libertad que tenemos de entrar a su presencia. Y no solamente aquí, obviamente. Eso se aplica. Pero se aplica también a la libertad que tiene la iglesia del Señor. De entrar en presencia del Señor como congregación. Y esta libertad no la menosprecie. Sino devuélvase al antiguo pacto para que vaya aprendiendo. En segundo lugar, versículo 18, dice, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Hermanos, la obra de Dios en su vida es una transformación cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. No impida ese proceso. Nosotros por tercos, nosotros por cabezones y rebeldes podemos impedir que Dios obre esa transformación. Usted puede quedarse estancado espiritualmente, eso es posible. La pereza, la letargia, la apatía, el descuido, todo eso impide esa transformación, hermano. Pero la voluntad de Dios es que usted sea transformado. Y cuando seguimos impidiendo, Dios tiene sus formas, que muchas veces no son cómodas, son incómodas, para que nosotros nos vayamos transformando. Así que, hermanos, por las buenas Dios nos quiere llevar. Aquí está diciendo, con cara descubierta, vemos la gloria de Dios como en un espejo, no directamente, como en un espejo, pero siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y no leímos versículo 1 de capítulo 4, pero termino con esto, porque Pablo no puso capítulos en su carta, ¿verdad? Esos son artificiales. Y dice Pablo, por lo cual, por todo esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. No desmayamos. No desmayemos, hermanos. Con base en el glorioso evangelio de Jesucristo por nosotros. No desmayemos. Pongamos la mirada en Cristo. Dejando el peso, dejando los pecados que nos atrasan, como dice el autor a los Hebreos en capítulo 12. Puesto la mirada en Cristo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios ha permitido que nazcamos, hermanos, bajo el nuevo pacto. Démosle gracias a Dios, es glorioso. Y este pacto es el final, revela la gloria de Jesucristo, ¿verdad? No estamos con los tipos y las sombras, estamos ante la realidad de Jesucristo. Sean agradecidos, seamos agradecidos, hermano. Y llene nuestro corazón, llénese de alegría, de gozo, de gratitud a Dios. No impidamos que Dios nos siga transformando y nunca desmayemos. No desmayemos, porque tenemos, y Dios primero podemos seguir con este capítulo, porque se hace más tremendo todavía, que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día con día, produciendo Dios un cada vez más excelente peso de gloria. A su nombre sea la gloria, hermanos, y su poder se manifieste en su pueblo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje un poco difícil, pero gracias por tu apóstol Pablo que nos dejó esta carta y estas verdades. Gracias, Señor, que has permitido que naciéramos no bajo la antigua ley, Dios, que era un ayo severo con el propósito de llevar a Cristo, sino que hemos nacido, Dios, en este momento donde toda la gloria completa, final, cumplida, de la obra de Cristo es nuestra. Perdona nuestra falta de gratitud, Señor. Y en nuestra congregación, Padre, si hay algún hermano
hermana, miembro, oh Dios, que ha estado practicando una vida cristiana apática, letárgica, de forma mal agradecida. Padre, hoy que este mensaje inspire su corazón, compunja su alma, su conciencia, Dios. Volverlo una vez más ante Jesucristo arrepentido, dispuesto, que tú seas el que nos transformes de gloria en gloria. Gracias, Señor Jesucristo, que has vuelto en la persona del Espíritu Santo. Gracias que donde está el Espíritu tuyo, ahí hay libertad. Libertad de la condena de la ley. Libertad de un montón de cosas, oh Dios, para que nosotros te sirvamos, te sigamos, no desmayando. En el nombre de Jesucristo. Amén.